En consulta vemos a muchos padres que vienen con sus hijos adolescentes, manifestándonos que ya no pueden con ellos. ¿Qué pasa en esta etapa donde nuestros adolescentes se vuelven rebeldes? ¿Será que realmente es problema de ellos o de nosotros? Soy Julia Quintana, psicóloga clínica, terapeuta familiar sistémica, especialista en niños y adolescentes. Buenas noches con todos. Encantada de estar nuevamente aquí. Gracias, queridos padres, por esa continuidad con el programa y por ese deseo de seguir aprendiendo para el bienestar de ustedes y de su familia. Bien, hoy tenemos un tema súper importante, adolescentes difíciles, cómo aprender a amarlos. Y para ello está nuevamente con nosotros el doctor José Baldión. Él ya es un caserito del programa. Para muchos que no lo conocen, de todas maneras voy a mencionar su currículum. Él es psicoterapeuta familiar y él estudió psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en terapia familiar sistémica en Barcelona, España. Tiene publicados 10 libros, artículos, ensayos. Es director del Centro de Formación y Atención Terapéutica Nuevas Sendas. También es director de la Escuela y Terapeutas Sistémicos del Perú. Y es un invitado frecuente en las radios más importantes de nuestro país. Bienvenido, José. Antes de cederle la palabra a nuestro invitado de hoy, pues quería también invitar a las personas que están en vivo para que puedan escribir sus preguntas sobre el tema en el chat y al finalizar de la exposición del doctor, pues él estará respondiendo gustosamente todas sus preguntas, ¿sí? Entonces, ahora sí, le cedo la palabra a doctor José Valión. Ok, muchas gracias, Julia, por la presentación. Un saludo también a todos los que ya están entrando en contacto, en conexión con nosotros. Saludo también a los que también están entrando por mi canal de YouTube, mi canal de Facebook, de Instagram. Así que un saludo para todos. Y bueno, entremos de lleno al tema de los adolescentes difíciles, aprendiendo a entenderlos, comprenderlos y amarlos. Si hay una edad de los hijos en la que más y más podemos llegar a desconectarnos de ellos, a perder la confianza, a abrir un abismo de distancia relacional y emocional con ellos, es la etapa de la adolescencia. Los grandes resentimientos que los hijos tenemos con los padres se han generado en esa edad, en la adolescencia, no en la niñez. En la niñez se han generado otro tipo de heridas, pero es en la adolescencia donde se generan grandes resentimientos, porque es la etapa en la que hay más grandes choques, o pueden haber más grandes choques entre papá y mamá y con el hijo adolescente. Es una etapa turbulenta, ¿no? Por los cambios hormonales, físicos que el adolescente está viviendo y que muchas veces coincide también con los cambios generacionales y a veces también hasta hormonales que pueden estar viviendo los padres. Es bien interesante entender que la mayoría de hijos adolescentes tienen a padres pues que pueden estar entre los casi los 40 años. Una edad en la que, sobre todo para el hombre, puede significar una crisis existencial si es que yo como hombre pues no he logrado una estabilidad laboral, una estabilidad económica, y eso puede generarme frustración. Y esa frustración no la voy a volcar contra un jefe, contra un vecino, contra unos amigos, sino que principalmente lo voy a volcar contra aquellos que están más cercanos a mí, como pueden ser mi cónyuge y mis hijos o el hijo adolescente. Además de que el adolescente también está en una edad, pues, en que va a provocarme malestares. Si es cierto que los hijos nos despiertan cariño, amor, bonitos sentimientos, satisfacciones, no podemos negar que los hijos también nos estresan.
que los hijos también nos enojan, que los hijos también nos despiertan grandes rabias. Y si hay una edad en la que más se genera todo ello, es en la etapa de la adolescencia. El adolescente, todo adolescente tiene tres características principales que son propias de su edad. Uno es que son transgresores. Tú le pones la norma y la va a transgredir casi inevitablemente. Tú le pones 10 normas y te va a transgredir entre 7, 8 normas. Claro, puede hacerte creer que ha cumplido otras, porque también para sacar la vuelta son campeones. Entonces, la primera característica del adolescente es que son transgresores. Y mucho más todavía si vive en un ambiente familiar donde pues se respira disfuncionalidad. La conyugalidad no funciona bien, la familia no interacciona bien, entonces eso genera en él pues mayor falta de respeto a las normas y a la autoridad, lo cual lo vuelve transgresor. La otra característica típica del adolescente es que son ambivalentes. La ambivalencia significa que tiene sentimientos opuestos que conviven permanentemente durante esta etapa. Sentimientos como que yo amo a mis padres, pero también los odio por momentos. En un momento quiero hacer una cosa, en otro momento quiero otra cosa. En un momento, pues, estoy feliz, en otro momento puedo estar muy triste. Es la ambivalencia, la contradicción de emociones, de sentimientos y de pensamientos que puede vivir el adolescente y que el padre no llega a entenderlo muchas veces. Ah, hay una frase, ¿no? O un refrán que dice que la vaca no se acuerda cuando fue ternera. Y eso es muy cierto, los padres ya adultos no se acuerdan de cómo vivieron su adolescencia. Le piden al hijo adolescente que se porte bien y que obedezca las normas, pero no se acuerda que cuando era ternera, cuando era adolescente, pues también no obedecía y también las transgredía. Entonces, las dos primeras características son el ser transgresores, el ser ambivalentes, y el tercero es que son temerarios. Temerario significa algo así como ser impulsivos, no medir los riesgos, eh, guiarse más por sus emociones y deseos que por la razón. Y aquí tenemos que recordar que el cerebro del adolescente no ha terminado de desarrollarse completamente. La neurociencia de hoy nos enseña que el ser humano, a diferencia de de los animales, en que cuando nacen, nacen ya con un cerebro completamente desarrollado y programado, pues el ser humano no. Su cerebro no nace completamente desarrollado. Recién a los veintitantos años, en promedio 25 años, es que recién completa su desarrollo. ¿Y eso qué significa? Significa que hasta esa edad nos guía más el impulso, los instintos, las emociones que la razón. Y más aún, si es que en el proceso de socialización no he sido educado para gobernar mis emociones, mis instintos, pues más desbocados van a estar ellos. Entonces, es por eso que nos volvemos temerarios y hacemos cosas sin medir riesgos. Hacemos cosas que a un adulto le llama la atención y se pregunta, pero ¿cómo no puedes pensar? ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cómo pudiste haber hecho eso? Y una pregunta constante que hacemos es, ¿por qué lo hiciste? Y es una pregunta equivocada, porque es una pregunta que apunta a lo racional, cuando el adolescente todavía es emocional. Entonces, por eso esa pregunta no cabe allí, porque ellos son temerarios, son gobernados por sus emociones. Cuando somos adolescentes, hacemos cosas que de adultos no nos atreveríamos a hacerlo.
Entonces esas son las tres características de un adolescente. Evidentemente en unos, estas tres características estarán más suaves y en otros estarán más exacerbados. Y eso va a depender no tanto del temperamento, que obviamente también tiene su presencia dosificada, va a depender más de la atmósfera familiar en la que vive. Siempre yo he dicho, bueno, algunos o varios de ustedes saben que yo he publicado un libro justamente que se llama Adolescentes Difíciles, que es la segunda edición, en la que comparto 7 claves para lidiar o gestionar bien la rebeldía adolescente. Y también he publicado su contraparte de otro libro que va dirigido a los padres. Si en este primer libro hablo de los adolescentes, en el segundo hablo de los padres. Son 7 principios para ganar autoridad frente a los hijos. Entonces, la tesis central en ambos libros es la siguiente, que toda rebeldía desbordada es producto de una autoridad distorsionada. Es decir, el problema no está en el adolescente, el problema está en el padre. El problema no es exactamente su rebeldía desbocada, sino es la autoridad distorsionada, alterada, equivocada de los padres. Muchas veces los padres traen a terapia a sus hijos adolescentes buscando que nosotros los terapeutas los cambiemos al adolescente o a la adolescente, cuando en verdad el cambio de ellos se produciría cuando logramos que papá y mamá cambien. Cambien en el funcionamiento de su parentalidad, es decir, cómo se vinculan con el hijo, desde qué vínculos. A veces hay padres que son muy legalistas, muy exigentes, muy normativos o muy permisivos, padres pues que gritan, que pegan, entonces que piensan que con ese estilo de crianza van a poder generar obediencia y van a poder educar bien a sus hijos. Y por eso muchas veces el problema no es el adolescente, el problema es el padre. La mayoría de las veces sucede así. La terapia en muchos casos de adolescencia no pasa por el adolescente efectivamente, pasa por los padres. Esos padres que traen a un hijo adolescente porque anda en drogas, y nos dicen a nosotros, cámbiele usted, hable usted, no hágale entender usted, haga terapia, pero sáquelo de la droga. Y yo siempre le digo a los padres, no va a depender de mí ni de que lo lleven al mejor terapeuta del mundo para que su hijo cambie. Su hijo no necesita de terapia. Los que necesitan de terapia son ustedes. Si ustedes cambian, si ustedes aprenden a relacionarse de otra manera con él, no desde los vínculos insanos de desamor que seguramente han provocado esa conducta rebelde exacerbada que él está mostrando y que la adicción a las drogas es solamente la careta que, que se manifiesta detrás de esa rebeldía. No va a pasar nada, ¿no? Si es que trabajamos directamente con ellos. El problema está en que cambien la forma de vincularse. Dejen los vínculos insanos de desamor y empiecen a vincularse con él o con ella desde los vínculos sanos de amor. Aprender a tratarlo bien. Pero no basta ser buenos padres. Tenemos que ser buenos cónyuges o excónyuges. Entonces, cuando nuestros hijos adolescentes nos ven a sus padres como cónyuges conflictivos, disarmónicos, que andamos peleando todo el tiempo, sea que estemos viviendo juntos o estemos separados, pues eso genera rebeldía. Eso genera que nos pierdan el respeto a nuestra autoridad. Claro, si ustedes no se respetan mutuamente, ¿cómo me piden a mí que yo los respete a ustedes? Eso es una contradicción. Y por eso es que vuelvo a decir, el abordaje terapéutico, más que en el adolescente, algo hay que hacer con ellos, sí, pero más que con ellos es con los padres, en cómo funcionan su parentalidad y cómo funciona su conyugalidad o su posconyugalidad si es que están separados. Es por ahí donde tenemos que hacer el trabajo
terapéutico con ellos también. Es bien importante entender eso. Todas las conductas de nuestros hijos, tanto niños como adolescentes, no son gratuitas, no son espontáneas, no tienen que ver necesariamente con su temperamento o con su genética. Mucho de su conducta es resultado de la atmósfera familiar que respiran, de los vínculos relacionales con los que vive, con los que papá y mamá se relacionan con él o con ella, y de los vínculos en que se relacionan entre ellos, papá y mamá, como cónyuges o como excónyuges. Todo ese tipo de relaciones y vínculos van moldeando su carácter y van moldeando su conducta. Así que es importante tener en cuenta eso. Pero hablando de parentalidad, de cómo tenemos que vincularnos con nuestros hijos adolescentes, eh, quiero compartirles 3 cosas que nunca debemos de hacer. En mi canal de YouTube tengo una charla, ¿no?, gratuita en la que yo comparto las 3 anticlaves para desconectarnos de nuestros hijos adolescentes. Y esas 3 anticlaves tienen que ver con 3 actitudes insanas que yo papá o yo mamá actúo y me relaciono con mis hijos de esa manera. A esas 3 actitudes yo le he llamado el síndrome parental del Triángulo de las Bermudas. Así le llamo yo, el síndrome parental del Triángulo de las Bermudas. Ustedes conocen, ¿no?, la leyenda. Muchos dicen que es verdad, otros dicen que es una leyenda. Esta zona geográfica en Centroamérica en que se forma un territorio triangular con 3 puntas, ¿no? Con 3 puntas que son 3 ciudades, ¿no? Está Miami, está República Dominicana y está Bahamas. Y dice, la leyenda cuenta o la historia cuenta que los barcos a veces desaparecen, se hunden, los aviones también, y se viven fenómenos medio raros. La cosa es que la embarcación que pasa por ahí termina naufragando o se termina hundiendo. Entonces, usando esa analogía, yo digo que cuando los padres entran en este tipo de 3 actitudes, están entrando en ese triángulo de las Bermudas. Si entran con esas 3 formas de relacionarse con los hijos insanos, están entrando en un territorio que va a hundir la relación de confianza que sus hijos les tengan a ustedes. Va a ser un territorio en la que se van a desconectar de ustedes, en la que se va a abrir un abismo de distancia entre ustedes y sus hijos. ¿Y cuáles son ese territorio? Que de paso son las 3 cosas que más aborrece un adolescente y que lamentablemente es lo que más hacen papá y mamá. Esa es la forma de malograr la relación entre sus hijos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas 3 actitudes? ¿Ya? El primero de ellos tiene que ver con el control. Los 3 empiezan con C. Yo le llamo la triple C tóxica de los padres hacia sus hijos adolescentes. La primera C es el control. En esta etapa, como los hijos han crecido y reclaman mayor autonomía, mayor independencia, los padres tienen miedo porque también el mundo no es bonito, no es fácil, es un mundo peligroso y les da miedo dar espacios de libertad a sus hijos y pueden caer en ser muy controladores. Y muchas veces los padres sienten que sus hijos todavía son niños o los miran como niños cuando en verdad ya son adolescentes. Entonces, como padre tenemos que entender que tenemos que empezar a darles ciertas libertades, ciertos espacios, entender que ya no son niños, que son adolescentes que reclaman ciertas libertades que dosificadamente debemos saberles brindar. O sea, hay que supervisarlos, pero no hay que controlarlos. Hay que darles espacios
para que también puedan desarrollar su autonomía e ir construyendo su propia identidad. En cambio, el control es un vínculo insano de desamor que puede expresarse en una sobreprotección o en una sobreexigencia. Ambos son las caras visibles de una misma moneda llamada control y que va a generar distancia entre padres e hijos. Tenemos que encontrar un punto de equilibrio en que yo pues me preocupe, lo supervise, pero no entra al territorio del control, prohibiéndole salidas, que no vayas, que no hagas esto, no te juntes con tales, que no tengas enamorado, enamorada, muchas prohibiciones. Eso va a obligar a que los hijos pues te saquen la vuelta en cuanto a normas, en cuanto a, a transgresiones que vayan a cometer. Entonces, ese es el primer vínculo insano de desamor, la primera arista de ese triángulo de las Bermudas. La segunda C tiene que ver con lo que se llama la crítica. Es cierto que los hijos adolescentes nos despiertan una y mil motivos para criticarlos. Y los padres pisamos el palito y los criticamos, generando rabias, amarguras en ellos. Porque generalmente la crítica lo hacemos desde una carga de rabia, de amargura. Y con eso los dañamos más allí. Seguramente es legítimo lo que les reclamamos, pero de hecho no es la forma en que lo hacemos. Miren, papás y mamás que me escuchan, la crítica nunca genera cambios. Y si genera cambios, lo hace para mal. O sea, con la crítica lo único que voy a lograr es más de lo mismo o peor de lo mismo. Entonces, no es buena la crítica. Después les voy a decir qué es lo bueno, qué es lo opuesto a ello. Entonces, la crítica nos va a alejar. La crítica es otro vínculo insano de desamor, con el cual también podemos dañar nuestra relación y dañar la identidad de nuestros hijos. La tercera C tiene que ver con la comparación. Cuando los comparamos. Cuando yo, papá, lo comparo con su hermano mayor, con su primo, con su vecino, con su compañero, y le digo, ¿por qué no eres como él, como ella? ¿Por qué no te portas así? ¿Por qué no creces? ¿Y por qué no estudias? Eso es comparación, eso es dañino, eso es humillación, eso es maltrato. Y la peor de las comparaciones en la que caen no pocos padres o madres también es cuando se comparan consigo mismos y le dicen, yo a tu edad ya trabajaba y hacía esto y hacía aquello, que muchas veces ni siquiera es verdad. Esa es la peor de las comparaciones. Si yo creo que con eso va a cambiar, déjenme decirles con toda seguridad que no va a cambiar. Que a su hijo le va a dar más ganas de seguir portándose mal, sacándole la vuelta, haciéndole creer que sí, le obedecen. Ninguna de esas tres actitudes va a generar cambio en los hijos. Esas tres actitudes insanas, esos tres vínculos insanos de desamor, pues van a dañar la relación, van a hundir y hacer naufragar la barca de la relación de confianza que debe existir y debe construirse entre padres e hijos. Entonces, si esos son los vínculos insanos, ¿cuáles son los vínculos sanos de amor? En vez de control, en vez de controlar, tenemos que aprender a responsabilizar a los hijos. Responsabilizar. ¿Cómo hacemos esto? Cuando yo en vez de decirle no te doy permiso para que vayas a esa reunión, a esa fiesta que es muy peligroso, que la droga, que el alcohol, no, eso es peligroso, no vayas. No, eso es control. Eso va a generar distancia contigo. La respuesta correcta es responsabilizarlo. Es decirle, hijo, está bien, yo te voy a dar permiso hasta tal hora y yo confío en ti. Yo creo que tú eres responsable.
que no vas a hacer cosas que son incorrectas. Yo lo sé, hijo, yo confío, yo creo en ti, yo espero en ti y que las cosas sigas portándote bien para yo seguir confiando en ti y dándote más libertad también. Eso es responsabilizarlo. Pero al mismo tiempo le digo, pero si por A o B pasa algo, van a haber consecuencias. Puedes perder tu celular por unos días, por una semana, dependiendo del grado de falta. Entonces, la responsabilidad tiene que ver con asumir consecuencias de haber transgredido una norma. Los adolescentes son campeones para pedir libertad, pero no les gusta asumir responsabilidad. En esta etapa se la tenemos que enseñar, porque la responsabilidad es lo que les va a ir dando madurez en la vida. Entonces, en vez de controlar, responsabilizar. En vez de criticar, hay que aceptar. O sea, nos pueden dar 1000 motivos para criticarlos, pero yo debo encontrar algunos otros motivos para destacar sus virtudes, para aceptarlo. Un vínculo sano de amor es la aceptación incondicional que yo le tenga a mi hijo. Yo puedo corregir su conducta, discrepar de su conducta insana, pero siempre debo dejar intacto su dignidad, incluso a la hora de corregirlo, de disciplinarlo. Entonces, la aceptación al ser de él siempre es incondicional, aunque puedo disciplinar y corregir su hacer. Entonces, la aceptación, en todo hijo y en todo ser humano está el ser y el hacer. Entonces, yo lo acepto, pero acepto su ser, pero puedo corregir su hacer. La aceptación no significa aprobación. Yo siempre lo debo aceptar a él como ser humano, como persona, como hijo, pero no siempre debo aprobar su conducta y debo corregir. Pero aprender a que él se sienta aceptado por mí, amado, valorado por mí. El gran literato Goethe, alemán, el literato alemán Goethe decía, si tratas a una persona como lo que es, será peor de lo que es, pero si lo tratas como lo que debería de ser, será mejor de lo que es. Si yo trato a un adolescente como rebelde, será más rebelde. Si lo trato como alguien responsable, aunque todavía no lo es, él empezará a ser responsable. La aceptación tiene ese poder mágico de cambiar a una persona, de hacer que se sienta comprometido a un cambio positivo. Ese es el poder mágico del amor a través de la aceptación. Y en vez de comparación, ¿qué debe de haber? Debe de haber elogios, porque la comparación en el fondo es una crítica velada. Y por eso debe haber elogios. El elogio es una caricia psicológica. Entonces, y las caricias es un vínculo sano de amor. Entonces, debo destacar sus virtudes, elogiarlo, decir cosas buenas de él, a pesar de las malas que pueda haber, ¿no? Allí. Entonces, esa es la forma correcta de vincularnos con ello. No desde el control, sino desde la responsabilidad. No desde la crítica, sino de la aceptación. No desde la comparación, sino desde el elogio, desde las caricias psicológicas. Si aprendemos a vincularnos de esa manera con nuestros hijos, generamos conexión emocional con ellos, confianza con ellos, y eso marcará su vida. Si a eso le sumamos una buena conyugalidad o una buena posconyugalidad, entonces la atmósfera familiar que ese adolescente va a respirar va a ser una atmósfera pura, limpia, armoniosa, pacífica, que va pues a ayudarle a construir una identidad saludable, una identidad sana con la cual pueda crecer. Entonces, tienes adolescentes difíciles, aprende a amarlos.
no desde el control, no de la crítica, no de la comparación, que eso es desamor y eso es maltrato psicológico. Aprende a amarlos desde la responsabilizándolos de la aceptación y de las caricias. Son vínculos. Los invito a leer mi libro, La belleza de amar, donde ahí les comparto cuáles son esos vínculos sanos de amor que pueden ayudar a los padres a relacionarse bien con sus hijos. Y también les enseño cuáles son los vínculos insanos de amor, algo de lo que hemos compartido ahora, con los cuales no debo de relacionarme con ellos. Así que es importante que nos entrenemos como papá y como mamá para hacer bien las cosas. Así que espero que esta charla acerca de adolescentes difíciles pues les ayude y marque un hito en sus vidas para empezar una nueva forma de relacionarse con ellos. Gracias a los que me han oído y ahora sí creo que podemos entrar a un tiempo de diálogo, de preguntas. Gracias, doctor José Baldión, pero realmente muy clara y bastante bien explicado, muy sencilla, con las palabras creo que a todos los papás que están presentes les ha llegado pues de una manera bastante clara, ¿sí? Muchas gracias. Quería un poco hablar del tema, pero lo que estoy viendo es que hoy día tenemos muchas preguntas y creo que lo mejor es darle pase a las preguntas para que de repente la mayoría de esas preguntas fueran respondidas ¿no? Y tratar pues ahí, que los papás no se queden con sus dudas, doctor José. Entonces vamos a decirle a Alexandra si de repente nos puedes mencionar las preguntas, por favor. Sí, doctora. Ok, mire, tenemos varias preguntas, como bien dijo doctora Julia. Empezamos por Tamara. Dice, ¿cómo se puede mejorar la comunicación con el hijo adolescente? Bueno, tiene que ver con lo que hemos dicho. Más que la comunicación, lo que tenemos que mejorar es los vínculos en que vivimos con ellos, cómo los tratamos, cómo nos relacionamos. Eso es lo que tenemos que mejorar exactamente. Y hemos compartido en esta hora tres formas correctas: aceptarlos, responsabilizarlos y elogiarlos en esta etapa tan difícil de la adolescencia. Entonces, esa sería una comunicación correcta. Le hablo bien, lo elogio en vez de criticarlo. No lo comparo, no lo critico, porque esa es una mala comunicación. Y aprendo a aceptarlo más bien, ¿no? Entonces, esas son las formas, esas son las tres claves para yo poder lograr una buena comunicación, una buena conexión con mi hijo adolescente. Ok. Tenemos otra pregunta, Alexandra. Sí, también voy a leer el Facebook. Dice, Julio César nos dice, doctor, buenas noches. Como usted mencionó el tema de la frustración, a veces con mi esposa por temas laborales, por ejemplo, cuando no laboramos, nos frustramos y volcamos sin querer la irritabilidad, ya sea entre ambos o con nuestro hijo. En todo caso, ¿qué hacer frente a ello para que nuestro hijo no sea afectado? Bueno, Julio César, hay que aprender a desarrollar lo que se llama inteligencia emocional, ¿ya? Hay un libro que justamente se titula así, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, en la que se nos enseña cómo aprender a gobernar nuestras emociones. Muchas veces la ira se apodera de mí y la ira me domina, la ira me controla y la ira me lleva a decir y hacer cosas de las cuales después me voy a arrepentir porque son palabras o hechos con los cuales yo puedo herir a mis seres queridos, puedo herir a mis hijos. Los adolescentes son muy provocadores con sus conductas, nos sacan de quicio, eso es una realidad, pero no le puedo pedir a ellos que se controlen. Soy yo como papá y mamá que me tengo que controlar. Y para poder aprender a controlar, pues tengo que aprender a desarrollar inteligencia emocional. Las tres principales características de una persona que posee inteligencia emocional es la autoconciencia, se da cuenta de las emociones que empiezan a emerger dentro de él. Autocontrol,
no deja que lo controle la emoción, la rabia, sino que yo lo controlo. Y tercero, la empatía. La empatía tiene que ver con poder percibir las emociones que está experimentando la otra persona. Es decir, no solo me percato de la ira que está emergiendo en mí, sino que también soy capaz de percatarme del miedo o de la ira que está experimentando mi hijo. Entonces, eso es ser empático. Y entonces eso es lo que tengo que aprender. No nacemos con inteligencia emocional. Muchas veces somos brutos emocionalmente cuando decimos y hacemos cosas sin pensar, sin controlarnos, y cosas o palabras que hieren a los demás. Entonces, por eso tenemos que aprender a desarrollar inteligencia emocional. Muy bien, la clave está entonces ahí, queridos papis, a desarrollar esas habilidades de inteligencia emocional. Otra preguntita, Alexandra. Sí, claro que sí. A ver. Tenemos la pregunta de Jenny. ¿Qué consejo le daría a los padres que toman la decisión de divorciarse teniendo un hijo adolescente? En principio yo les digo, miren, eh, eh, ese discurso, esa narrativa que los hijos se trauman porque sus padres se divorcian, es falso, completamente falso. Por el contrario, muchas veces los hijos se trauman porque justamente los padres no se divorcian. Así que hay que sacar de nuestra mente esa narrativa de que los hijos se trauman porque los padres se divorcian y por eso mejor no me divorcio para que mis hijos no se traumen. No. Los hijos se trauman cuando papá y mamá viven en guerra, en conflicto, en ataques, en agresiones, sea que estén juntos o sea que estén separados. Entonces, en el caso de ustedes que están gestionando una separación, pues busquen una ayuda terapéutica, una ayuda de repente de un consejero, pastor, sacerdote que los ayude a tener una separación saludable y no traumática, no agresiva, no en guerra. Sean lo suficientemente maduros para ello. Y algo importante que yo trabajo con las parejas que se están divorciando es que se aprendan a perdonar y agradecer. O sea, ustedes si tienen hijos, toda su vida van a seguir siendo familia. Toda la vida. Cuando los padres con hijos se divorcian, no se termina la familia. Esa es otra falacia también. No se acaba la familia. La familia se reestructura, se reordena, pero siguen siendo familia. Y por eso es tan importante que sanen su relación. Entonces, papá y mamá se separan. Se habrán agredido, habrá habido infidelidad, habrán habido conflictos, están heridos. Y por eso generalmente se separan. Entonces hay que sanar esas heridas, hay que perdonarse, hay que dialogar y sanar esas heridas que tenemos uno al otro, que nos hemos infringido, para poder reestructurar nuestra relación y llevarnos bien por nosotros mismos y por nuestros hijos. Así que yo les pido eso, sanen su relación. O sea, si ustedes no sanan su relación como pareja, los van a dañar a sus hijos. Sea que estén juntos o estén separados. Sanen su relación, sea que se quedan como pareja o se separan como pareja. Sanen la relación. La terapia del perdón es una buena forma para sanar y aprender, pues, a reestructurar la relación. Es lo que les diría. Muy bien. En realidad es cierto, ¿no? Es muy cierto lo que dices, José, porque cuando realmente los papás se llegan a separar, piensan que también por ahí, pues ya separándonos va a mejorar de repente relación con sus hijos, y no es así, ¿no? Si los papás siguen peleando después de divorciarse, igualmente siguen dañando a los chicos. Entonces, como tú dices, importante que los papás entiendan eso y buscan también apoyo profesional ellos mismos, ¿no? Para que puedan tener una mejor relación ya como padres que se han divorciado, pero como tú dices,
padres vamos a ser hasta el último día de la vida. Entonces, tenemos que mejorar esa relación definitivamente. Entonces, otra preguntita, Alexandra, por favor. Claro. A ver, también tenemos la pregunta de Tamara. Ella nos dice, se sabe que las redes sociales tienen un gran impacto en las adolescentes hoy en día. ¿Cómo ayudarlos a construir una identidad fuerte con la globalización en crecimiento cada vez más? Ok, miren, muchas veces, si bien es cierto, las redes sociales atraen a los hijos, eh, puede llevar a cierta adicción a los hijos, adolescentes, las redes, pero eso sucede, créanme, en la mayoría de los casos sucede eso cuando la familia, el matrimonio es disfuncional. Es ahí cuando produce ese apego a las redes, esa adicción a las redes. La mayoría de hijos que sufren de adicción, de abuso de las redes, son hijos que viven en familias disfuncionales, en matrimonios disarmónicos. Entonces las redes termina siendo un escape, termina siendo un refugio para ellos, para no vivir el infierno de la familia en la cual está viviendo, de peleas, de discusiones, de malos tratos, de gritos y todo eso. Entonces las redes significa un gran escape para los adolescentes de hoy. Entonces cuando los padres me dicen, ¿cómo hago para que mi hijo no esté pegado al celular? Lo que tienes que hacer es, llévate bien con tu esposo o tu esposa. Lleva una relación saludable como familia. Aprende a vincularte bien con él, con ella, a respetarlo, a valorarlo, a disciplinarlo con respeto y con cariño. Entonces, bríndale a tu hijo una atmósfera familiar saludable, de tal manera que no tenga que buscar refugios, que no tenga que buscar escapes a una atmósfera enrarecida por la violencia psíquica, física tal vez. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar y cambiar. No esté tan preocupado en lo que él se apega al celular o a las redes. Esté más preocupado en qué tipo de atmósfera familiar yo le estoy haciendo respirar a mi hijo, porque ese es el problema más que el que él esté pegado a las redes. Claro, ahí está también el tiempo, ¿no? El tiempo, como hace un tiempo estabas hablando también sobre esa calidad de disposición de los padres hacia los hijos, ¿no? A veces muchos hijos Claro. están bastante abandonados, entonces lo único que les queda, pues sí, de repente ahora que la tecnología está de punta, ahí tienen que estar, ¿no? Entonces hay que ir viéndonos cómo estamos nosotros, como dices, ¿no? Esa disposición es muy importante a nuestros hijos que lo van a valorar mucho. Otra preguntita, Alexandra. Sí. Cristian Flores nos dice, para no caer en el triángulo de las 3C, doctor, ¿uno primero debería sanar sus heridas de niños? Bueno, sí, no tanto primero porque podemos hacer ambas cosas de manera simultánea. Porque si voy a esperar estar sano para recién hacer bien mis cosas, pues me va a tomar mucho tiempo. Puedo hacer de manera simultánea. Yo mismo como papá, como mamá, tengo que aprender a conocerme, a ir sanando mi niño interior herido, mis traumas, mis heridas. Yo mismo también probablemente esté herido con papá y con mamá, tenga resentimientos, amarguras. Entonces tengo que sanar todo eso y también sanar mi relación con mis hijos así. Entonces sí, es importante que me conozca mi carácter, que conozca mis exabruptos que pueda tener, me conozca si soy renegón, renegona, impulsiva, si por momentos me frustro, exploto, me tengo que conocer y decidir cambiar, decidir sanar, decidir empezar todo un proceso de crecimiento y sanidad personal. Este tipo de charlas te ayuda. Hay libros que pueden leer, que les puede ayudar en el proceso de sanidad, en el proceso de crecimiento personal y todo, ¿no? Así que yo los animo a que puedan hacer eso, ¿no? Bien, bien.
Otra preguntita, Alexandra. Ok. También nos comentan, ¿cómo enseñarles de forma sana las responsabilidades que ellos tienen como hijos y cómo formar ese límite de respeto con mis hijos sin ser autoritario o controlador? Bueno, el respeto ellos aprenden cuando son respetados. Si tú les gritas, le pegas, les das una cachetada, no los estás respetando. Por lo tanto, ellos no aprenden a respetarse, a respetar a los demás, ni a respetarse a sí mismos también. Entonces, uno tiene que entender claramente, en mi libro La belleza de amar, yo defino que el amor tiene dos ingredientes principales. Los dos ingredientes principales del amar es el respeto a la dignidad de la otra persona y el segundo ingrediente es satisfacer sus necesidades. Entonces yo tengo que aprender a respetar a mi hijo desde que es pequeño, niño y mucho más como adolescente. Yo lo respeto, respeto y valoro lo que piensa, lo que siente y lo que quiere, lo cual no significa que haga necesariamente lo que piensa, siente y quiere. Yo lo respeto. Una cosa que yo siempre digo es que cuando los hijos son niños debe imperar la autocracia, que es muy diferente que el autoritarismo. La autocracia es que yo, papá, mamá, con mi hijo infante, yo decido todo. Yo soy, él no puede reclamar o hacer lo que él quiere ni nada por el estilo, yo decido. Pero cuando los hijos son adolescentes, ya no puedo seguir gobernando con autocracia, tengo que entrar a la democracia. Y los dos ingredientes principales de toda democracia es el respeto y la negociación. Respeto lo que el otro piensa, opina, quiere, tengo que respetar. Y segundo, tengo que negociar lo que yo quiero con lo que él quiere. Habrá obviamente puntos centrales que no se negocian, ¿no? Dependiendo de la edad, pues no se va a quedar fuera de casa hasta la hora que quiera o se va a varios días, no. Pero hay cosas que sí se pueden ir negociando de acuerdo a la edad. Entonces, eso es. Cuando mi hijo crece así, él aprende a respetar, él aprende a valorarme. Miren, ustedes mismos en su trabajo, si tienen un jefe autoritario que los grita, que no los respeta, ¿ustedes lo respetan a ese jefe? Y le obedecerán porque no les queda otra cosa. Pero respeto no tendrán en nada. Entonces es lo mismo. Si ustedes maltratan, gritan, tratan mal a los hijos, pues probablemente los hijos le obedezcan o le saquen la vuelta sin que se den cuenta, pero no tendrán respeto. El respeto genera respeto. Entonces yo debo respetar y en la medida en que yo respeto, pues voy a encontrar el respeto de ellos, ¿no? Así que eso es lo que te respondería. Claro, de todas maneras, nosotros somos los padres, los ejemplos de nuestros hijos, ¿no? Creo que a veces más que hablar también es el modelo que somos nosotros, ¿no? Como dices tú, si nosotros no lo respetamos, no le hablamos con palabras adecuadas, no le damos ese cariño que se merecen, no valoramos su ser, entonces ellos pues también van a actuar de otra manera, ¿no? El respeto, como tú dices, principal, así como nosotros lo respetamos a ellos, ellos también van a tener que respetar, ¿no? Entonces creo que el modelo también de lo que nosotros le podemos enseñar es básico también ahí. Otra Claro. pregunta, Alexandra. Sí. Fiorella Martínez nos dice, doctor, buenas noches. Tengo un niño de 8 años que es cambiante. Si a esta edad está así, ¿cómo poder mejorar esa actitud de mi hijo? Ahora, hay que entender, Fiorella, que un niño todavía está en un proceso de cambio permanente. Su carácter, su forma de ser. No puedes pedirle a un niño de 8 años que se comporte como tú quieres o que se comporte bien y que ya sea madurito. Eso no le puedes pedir. Eso lo dañarías. Si tú a un niño de 8 años, a un adolescente de 12, de 13 años, le esperas que sea súper obediente o obediente, pues ese niño o ese adolescente está enfermo. Tiene problemas de personalidad, tiene problemas psíquicos. Entonces, su carácter variante, su personalidad un poco difícil, es parte de su proceso de crecimiento. A menos que sea pues ya demasiado exagerado todo.
Entonces, ahí sí ya puedo preocuparme. Y aun cuando sea exagerado, no debo quedarme mirándolo a él. El problema no es él, el problema es la atmósfera familiar. Yo siempre digo que no hay niño problema, hay padres problemas. El niño no es el problema. No es a él al que tienes que cambiarlo, sino ustedes como padres y como esposos probablemente que tengan que cambiar. No es a él al que hay que llevar a la terapia. Son ustedes los que tienen que ir a terapia para aprender cómo relacionarse y vincularse apropiadamente con él, ¿no? Muy clara la respuesta, José. Una pregunta más, Alexandra, por favor. Ok, gracias, doctor. Jenny nos dice, a veces por temor a que les pase algo en la calle, los padres no los dejan salir. ¿Esto es saludable para los adolescentes? ¿O cómo manejan? Claro que no. Si tú no los dejas salir, el adolescente puede reaccionar dependiendo su temperamento de una de estas dos maneras. O se vuelve un chico pues sumiso, complaciente, aislado y te hace caso, ¿no? Y ahí, pero vive sin personalidad. Cuando sea adulto probablemente no tenga mucha iniciativa, no sea muy sociable, pues viva medio aplastado ante la vida, porque vivió aplastado por sus padres. Esa es una forma que puede reaccionar. La otra forma que puede hacerlo es volverse más rebelde y sacarte la vuelta. Te miente, te engaña, te cuenta historias, pero va a buscar transgredir las reglas que le has puesto. Entonces, o muy rebelde o muy sumiso es lo que va a engendrar un padre que es súper controlador. En complicidad con sus temperamentos, sus identidades tomarán cualquier tipo de esos rumbos que acabamos de señalarles. Así que a tener en cuenta eso. Ok, bueno, el tiempo que ya se nos va, ya se nos está yendo y vamos a de repente terminar diciendo, yo he apuntado algunas, digamos, la intervención que hiciste, algunos puntos muy importantes, José, y me gustaría también resaltar algunos para que nuestros papás pues se lleven, digamos, algo que es muy valioso para ellos, ¿no? Y para su familia también. Quería Claro. resaltar, pues, lo primero, ¿no? Es también es psicoeducarnos, ¿no? Sobre qué sucede en esta etapa del desarrollo humano de nuestros adolescentes, ¿no? Los cambios que existen, ¿no? Los cambios en la parte cognitiva, en la parte emocional, psicológica, conductual, hasta fisiológica también es muy importante, como tú dices, para poder entenderlos y comprenderlos también. Y lo segundo que también me parece súper importante es que los padres pues, o cuidadores, quienes se encargan de los adolescentes, vean cómo está su reacción, ¿no? Frente a la rebeldía de los chicos y si no pueden pues controlarse, como dices, y responder de la forma adecuada frente a estos desafíos, es mejor buscar una ayuda profesional, ¿no? Para no deteriorar esa relación de padre e hijo, que es muy importante. Y por último, también entender pues que la adolescencia es una etapa de muchos cambios, como dijiste, ¿no? Donde se requiere pues una mirada distinta, de mucho amor, de mucho respeto, de mucha aceptación, como dices, tal cual son ellos, ¿no? Sin juicio, sin crítica, como mencionas, porque pues están en ese proceso de formación de su identidad. Y bueno, acá también no usar para nada ese castigo físico, ¿no? Que lo único pues que hace también es generar ese distanciamiento y resentimiento y que se va a incrementar, ¿no? Va a incrementar la rebeldía en ellos, ¿no? Y también mencionaste ahí un poco de las normas, ¿no? Que tienen que ser muy claras y enseñarles pues a ser responsables de las consecuencias de las decisiones que toman, ¿no? Y que los van a ayudar a madurar también. Entonces, un resumen muy sencillo, muy chiquito, que va a ayudar mucho a nuestros queridos papás. Gracias, doctor José Baldión, por esta exposición. Algunas palabras de despedida. Ok, gracias a Conexión Familiar por la invitación, gracias a las familias, a los padres, a quienes nos han escuchado. Y pues mis mejores deseos a seguir aprendiendo a ser buenos padres, buenos esposos y ser capaces de construir buenas familias. Solo en medio de buenas familias
podemos esperar buenos hijos, buenos ciudadanos. En familias disfuncionales salen hijos y ciudadanos con identidades lisiadas que van a dañar a otros y se van a dañar a sí mismos también. Así que los animo, papás y mamás, a preocuparse, esforzarse en cada día, crecer como personas, sanar sus relaciones y ser capaces de construir pues una buena familia para todos. Gracias y hasta la próxima.